Bueno, hagamos un breve análisis ahora del movimiento circular uniformemente acelerado. Aquí pues se guardan los mismos parámetros que teníamos con el movimiento lineal, ¿cierto? En una dimensión en dos dimensiones, guardan las mismas connotaciones. Aquí lo que va a variar es que su velocidad angular va a ser la misma siempre, va a haber una aceleración angular. Entonces, analicemos la situación. Remítanse al dibujo de la circunferencia que hicimos. Ahora simplemente la velocidad de esa W no va a ser la misma siempre. Entonces vamos a tener la siguiente situación. Voy a hacer un paralelo entre el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento circular uniformemente acelerado. Les hagamos ese pequeño paralelo. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos manejando las mismas situaciones. Por ejemplo, en el movimiento uniformemente acelerado decíamos que la distancia era igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración, el tiempo cuadrado sobre 2. Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Qué distancia se recorre en el movimiento circular? Pues la distancia es de ángulo, ¿cierto? Entonces es θ, en lugar de ser d, es θ. ¿Qué velocidad es la que se está manejando? Pues la velocidad angular, o sea, W inicial, porque ahora vamos a tener cambios de frecuencia angular, por el tiempo más. Aquí dice aceleración tiempo al cuadrado sobre 2, pero en este caso hay una aceleración que me hace cambiar esa velocidad angular. Esa aceleración se llama aceleración angular y la vamos a representar con la letra alfa. Entonces, alfa y al cuadrado sobre 2. Entonces, si ven, las fórmulas tienen el mismo esquema, ¿cierto? Son las mismas a la hora de la verdad. Veremos qué otra fórmula teníamos. Teníamos que la distancia era igual a la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo sobre 2. Entonces, el mismo paralelo. Distancia es θ, ¿cierto? Velocidad inicial, pues velocidad angular inicial. Más velocidad final, pues velocidad angular final. Todo por el tiempo sobre 2. O sea, nos estamos refiriendo a la hora de la verdad a las mismas fórmulas, simplemente en diferente situación, ¿cierto? Una es un movimiento circular y la otra es un movimiento uniformemente acelerado. Teníamos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O sea, en este caso sería que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Igual, ¿cierto? No hay ningún problema. Y también teníamos una fórmula que nos decía que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. No se nos olvide que estas fórmulas salieron ¿de dónde? Salieron del análisis gráfico del movimiento, ¿cierto? Ok, entonces la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que es θ. Entonces, si ustedes analizan, estamos trabajando las mismas fórmulas, ¿cierto? La misma esencia de fórmulas. Y con eso pues podemos trabajar los problemas de movimiento uniformemente acelerado. Ok, realicemos un ejercicio práctico para esta situación. Entonces, dice, una hélice gira
inicialmente con una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Y recibe una aceleración constante de 3 radianes por segundo cuadrado. Pregunta A. ¿Cuál será su velocidad angular después de 7 segundos? ¿Cuál será su velocidad angular después de 7 segundos? Preguntan también B. ¿Cuál será su desplazamiento angular? ¿Cuál será su desplazamiento angular a los 7 segundos? C, también nos dicen cuántas revoluciones habrá dado a los 7 segundos. Habrá dado a los 7 segundos. Ok, ese es el problema que nos atañe ahora. Entonces miremos pues cómo lo realizamos. Primero miremos la información que nos da el problema. Nos dicen que la velocidad inicial con la que gira, o sea, W inicial, ¿cierto?, es de 10 radianes por segundo. Nos dicen que recibe una aceleración alfa, ¿cierto?, angular de 3 radianes por segundo cuadrado. Bueno, miremos por qué la aceleración angular es radianes sobre segundo cuadrado. Nosotros sabemos que toda aceleración, en este caso la angular, va a ser igual al cambio de velocidad angular sobre el cambio de tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, analicen que el cambio, la velocidad angular sea en radianes por segundo. Todo esto sobre el tiempo que sea en segundos. Tendríamos segundos sobre 1. Por lo tanto, esto nos da en radianes sobre segundo al cuadrado. Por eso las unidades de aceleración angular son radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuál será su velocidad angular, o sea, W final, su desplazamiento angular, o sea, θ, y el número de revoluciones, o sea, n, ¿cierto? Nuestra fórmula es n,
que habrá dado a los 7 segundos, o sea, en un tiempo de 7 segundos. Ok, entonces analicemos. ¿Qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, aceleración, nos piden velocidad final y nos dan el tiempo. ¿Qué fórmula me podría ligar todo eso? Entonces miremos. Siempre remontémonos como a la más sencilla, lo mismo que en el movimiento uniformemente acelerado, para que si nos sirve por los cálculos sea mucho más rápido. Entonces tenemos, nos piden W final, tenemos inicial sí, tenemos alfa sí, tenemos tiempo sí. O sea que esa es la fórmula que debemos aplicar. Es decir, que la velocidad angular que debe tener la hélice sería W inicial más alfa por tiempo. Por lo tanto, W final va a ser igual a W inicial, que son 10. Voy a omitir las unidades. Nosotros sabemos que la velocidad angular al final se nos va en radianes por segundo. Alfa son 3 y el tiempo son 7. Por lo tanto, la velocidad angular final va a ser igual a 10 más 21, 31, ¿qué? Pues radianes por segundo. Esa es la velocidad angular final que va a tener el cuerpo. Ok, ahora, nos piden el desplazamiento, ¿cierto? Entonces tengo que hallar teta. A ver, tengo la frecuencia inicial, sí, tiempo, sí, la aceleración también, o sea, esta fórmula me va a servir. Entonces yo con la fórmula número 1 puedo hallar el desplazamiento angular, que sería W inicial por tiempo más alfa t cuadrado sobre 2. Esto me daría, el teta es igual, W inicial son 10, por el tiempo que son 7, más alfa que son 3 radianes por segundo cuadrado. El tiempo son 7 al cuadrado sobre 2. Es decir que el teta barrido sería 10 por 7, 70, más 49 por 3, 147, 147 medios, o sea 73,5. En total teta sería igual a 143,5 ¿qué? Radianes, ¿cierto? Es el ángulo que barre en ese tiempo, 143,5 radianes. Ok, ahora me piden cuántas vueltas dio. Entonces la fórmula para hallar, cuántas revoluciones habrá dado, o sea, cuántas vueltas. Nosotros dijimos que el número, analicemos lo siguiente. Para dar una sola vuelta son 2pi, ¿cierto? 2pi radianes. O sea, en otras palabras, para saber el número de vueltas, ¿yo qué tendría que saber? El número de vueltas podría, si no tengo la frecuencia, aquí el número de vueltas que teníamos en el movimiento circular uniforme, lo habíamos dado, ¿cierto? Que era que con la frecuencia, ¿cierto? Y el tiempo. Ahora aquí, pues, ¿cómo lo podríamos hallar? Sería el ángulo teta barrido, ¿cierto? ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Y qué es lo que es el ángulo barrido en una sola vuelta? Con esa sola formulita, que la pueden añadir a sus fórmulas totales, tendríamos que el número de vueltas que va a dar el cuerpo sería teta, que serían 143,5 radianes sobre 2pi radianes, ¿cierto? O sea que L va a ser igual, hacen los cálculos por favor, 143,5 dividido en 2pi. Eso nos da, muestra a ver que 143,5 dividido en 2pi. 22,8 vueltas aproximadamente. 22,8 vueltas. O giros o revoluciones. Y de esta manera pues hemos concluido ese ejercicio, ¿cierto? Simplemente saber sacar la información, saber qué nos están preguntando y aplicar las fórmulas.